por tanto, pues su oportunidad como cualquier otra persona para ser individuos libres y poderse desarrollar, ¿no? Desde la Fundación 11 estamos convencidos que las situaciones de discriminación solo se pueden superar pues, en colaboración con todos los agentes que actúan a nivel social, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que hoy tenemos una muestra clarísima de cómo podemos afrontar este tipo de situaciones. Desde luego, los medios de comunicación tienen un papel clave por su capacidad de generar opinión y también por su capacidad de crear conciencia, ¿no? Y en ese sentido, pues quería aprovechar la participación en este acto, en esta inauguración, para pedir a los medios de comunicación, José María, querido Nacho, que pues hagan uso de esta guía que ya hace más de 10 años publicasteis, Salud Mental España, la guía de estilo, que la apliquen porque realmente pues eso va a contribuir a ese objetivo, ¿no? De acabar con esa discriminación, con ese estigma que muchas de las personas con enfermedad mental pues vivís en el día a día. Nada más, daros las gracias por estar aquí, desear de verdad que esta presentación de este estudio sea realmente un éxito y muy bienvenidos y bienvenidas a todos. Muchas gracias. Disculpar, le paso la palabra a Nacho, cuando quieras, Nacho. Muchas gracias, Teresa, secretaria general de la Fundación 11. Muchas gracias por tus palabras y gracias sobre todo por tener siempre abierta la puerta de esta casa, de la Casa de la Discapacidad, a todas las personas con discapacidad, la Casa de la Fundación 11. La verdad es que, como bien dices, yo me siento como en casa, no solo porque he trabajado muchos años en la Fundación 11, que también, sino también porque soy persona con discapacidad y realmente todas las personas que tenemos discapacidad nos sentimos en nuestra casa cada vez que estamos en la Fundación 11. Muchísimas gracias también por estar siempre impulsando las políticas y las acciones en materia de discapacidad, que no solo acompaña a todas las entidades de personas con discapacidad, sino que además se compromete y hay una complicidad personal de todas las personas y la tuya especialmente, Teresa, que nos conocemos hace muchos años y procesas una capacidad para conectar con las personas con discapacidad que es digno de admirar. Enhorabuena y muchísimas gracias, como siempre, por estar aquí. Nos acompañan también el vicepresidente de Salud Mental España, querido Nel. Estamos lejos de tu tierra, pero en un sitio que también es una tierra amiga para ti y para todas las personas que representas también en Salud Mental España y Salud Mental Asturias. También nos acompaña el presidente de Salud Mental Castilla y León, Jesús Corrales, también una persona comprometida, al igual que todos los responsables y técnicos de la antigua FEAFES de Salud Mental, que sois un equipo fundamentalmente femenino, hay que decirlo, por eso funciona tan bien, de personas que estáis trabajando por la salud mental de las personas con discapacidad. Por supuesto, de hecho, fundamentalmente. También nos acompaña Juan Lara, presidente de POAS, de la Plataforma de Organizaciones de Acción Social, querido Juan, y vicepresidente de la Plataforma del Tercer Sector que está de enhorabuena, porque gracias al esfuerzo de todos, también de la Administración General del Estado, pero fundamentalmente de la Plataforma del Tercer Sector y de las organizaciones de las personas más vulnerables y con mayor necesidades, se ha aprobado recientemente en el Congreso de Diputados, después de casi 2 años largos de trabajo, la ley del tercer sector de acción social, la primera ley en Europa de estas características y que efectivamente establecerá un antes y un después en materia de los derechos de las personas, no solo de las personas con discapacidad a las que hoy nos debemos, sino también de todas las personas más vulnerables. Gracias también por el trabajo que hacéis. Y también nos acompaña Carlos Ganze-Müller, de la Fiscalía, de miembro del Foro Justicia y Discapacidad. Se me ha ocurrido decir antes de entrar que es la cara amable de la justicia, y es que lo es que es una persona incansablemente trabajadora
y que conoce perfectamente las necesidades que tenemos las personas con discapacidad, y es un hombre comprometido también. La verdad es que podéis decir, bueno, es que solo está, nada más que Nacho está hablando bien de todas las personas. Es que las personas que estáis aquí, que estamos aquí, todos somos personas comprometidas con la discapacidad. Por supuesto también del Inserso, y que quiero agradecer especialmente también ese compromiso de tan alta institución como es el Inserso, que no solo está comprometida con las personas mayores, sino también con las personas con discapacidad en múltiples proyectos. Y el equipo maravilloso que tengo de subdirectores, Jesús Celada y Mercedes Jaraba, que son los verdaderos protagonistas junto con la plataforma, querido Juan, que han sacado adelante la ley del tercer sector social, como otras muchas leyes, como hace 2 años el texto refundido, la Ley General de Derechos de Personas con Discapacidad, y toda la profusa legislación, no solo leyes, sino reales decretos, que durante 4 años llevamos de forma incansable, aunque ya estamos cansados de tanto trabajo, y nos hace falta retomar fuerzas. Estoy seguro que las retomaremos con todo. Me decía el otro día uno de mis subdirectores, dice, es que Nacho, yo me tengo que comprar una moto porque es que es imposible seguirte a la velocidad que vas, una moto. Digo, pues yo me parece que voy a necesitar una moto ya últimamente para que me ayude a seguir trabajando por las personas con discapacidad, cosa que he hecho gustosamente. Bueno, la verdad es que hoy es un día bonito para la salud mental, para las personas con enfermedad mental, porque yo lo he dicho más de una vez, me habréis oído las personas que me conocéis, que las personas con enfermedad mental tienen ese estigma, ¿no?, de salud mental e inclusión social, esa falta real de la inclusión social de las personas con enfermedad mental, ese estigma que por mucho que hablemos que hay que erradicar y que hay que terminar, ahí está y persiste, y todos los familiares que tenéis un hijo, un hermano, un amigo con una discapacidad, con una enfermedad mental, sabéis que realmente está detrás, en el trasfondo de todas las políticas y medidas de inclusión que hacemos y que impulsamos desde la Administración. Está bien, es porque todavía socialmente, por mucho que la Administración esté convencida que tiene que trabajar en esa línea, por mucho que la Administración y las organizaciones piensen que tenemos que avanzar y tengamos un discurso unido, como no puede ser de otra manera, en la línea de la inclusión, de la integración de las personas con enfermedad mental, al final quien tiene que ganar la batalla es la sociedad en general, las personas, la sociedad en general. Yo he dicho más de una vez que todos somos muy sociables y todos somos muy solidarios, siempre en términos taurinos. Estoy casado con una ganadera, tengo que utilizar siempre los términos taurinos, desde la barrera, pero en la arena es otra cosa, ¿no? Por poner un ejemplo, en el caso de la discapacidad física, si a cualquier persona por la calle le paran y le preguntan que si usted tendría inconveniente en eliminar las barreras de su portal, no, yo no, todo lo contrario, todo lo que sea necesario para las personas con discapacidad, pero cuando realmente hay que poner una plataforma elevadora en el portal de su casa, amigo, la cosa cambia, y todos los no tengo ningún problema se convierten en la mayoría de los casos en, bueno, sí, pero no, que afea mucho el portal. Y eso estamos hoy en el 2015, ya casi en las puertas de 2016, todavía sigue ocurriendo a fecha de hoy, y lo digo porque lo he sufrido en primera persona y por eso lo digo con conocimiento de causa. Con lo cual, es verdad que todo el mundo, estoy seguro que si ahora preguntáramos a todo el mundo que pasara por la calle, ¿usted tiene inconveniente en que una persona con enfermedad mental trabaje con usted en su empresa? No, yo cómo voy a tener ningún, pero luego cuando llega la hora de la realidad de trabajar, ahí es donde surgen los problemas. Con lo cual, hace falta todavía metodología para que realmente se elimine esa estigma que hay sobre las personas con enfermedad mental. Hace falta, y por eso es tan importante este estudio que hemos financiado desde la Administración General del Estado a través del IRPF, de la casilla que todos los españoles tenemos la obligación moral de marcar para otros fines de interés social, y que debemos marcar. Y que afortunadamente vengo de presentar otro estudio, en este caso de personas con TEA, con trastorno del espectro autista, y he dicho que hay realmente una verdadera marea de solidaridad de los españoles.
ante las situaciones de vulnerabilidad y de problemas de las personas con más débiles. Y es verdad, porque los últimos 4 años llevamos afortunadamente cada vez incrementando y cada vez en mayor medida el presupuesto destinado, ese famoso 0,7 del IRPF, destinado a otros fines de interés social para las personas más vulnerables. Gracias, evidentemente, al esfuerzo de organizaciones como POAS, querido presidente, pero también gracias a que los españoles cada vez somos más solidarios con las causas realmente justas y necesarias. Bueno, pues una de esas causas es este estudio que estamos presentando hoy y que va a aportar ese pequeño granito para romper ese estigma y esa doble discapacidad. Yo lo he llamado doble discapacidad. Si hace falta poner un titular, es que todavía las personas con enfermedad mental tienen una doble discapacidad, por su propia enfermedad y también por ese rechazo social, por desconocimiento que todavía existe. Porque luego, además, cuando hay una noticia negativa de una persona con enfermedad mental, resulta que si te pusieras a estudiar estadísticamente con relación al resto de la población, es insignificante también con relación a cualquier noticia negativa que tenemos de cualquier ciudadano o ciudadana que no tiene ninguna discapacidad. Y, sin embargo, los medios de comunicación, es verdad que aquí necesitamos esa complicidad y ese compromiso de los medios de comunicación, siempre tienden a resaltar muchas veces las noticias negativas y nunca las positivas. Lo puse también en ejemplo cuando también llevado a la discapacidad física, la famosa noticia de Ramón Sampedro, ¿no? Pues que tuvo una repercusión de los medios de comunicación impresionante, y sin embargo hay tantas historias de personas con discapacidad como la de Ramón Sampedro, o más severas, positivas, trabajando con ganas de vivir y con ganas de luchar. En esta misma casa tenemos muchos casos de personas, con lo cual también tenemos que hacer un esfuerzo todos, los medios de comunicación los primeros, para que resaltemos las noticias positivas de las personas con discapacidad. Y cuando una persona con enfermedad mental trabaja con todo el compromiso y trabaja con todo el esfuerzo y trabaja con toda la parte, no solo la obligación que tiene como ciudadano de aportar riqueza como el resto de los ciudadanos a nuestra sociedad, sino también con todos los derechos y con todo el compromiso. Yo he trabajado con personas con enfermedad mental a lo largo de mi vida, y la verdad es que si conocía la capacidad de las personas con enfermedad mental era gracias a que, como digo, he trabajado y he tenido en mi equipo personas con enfermedad mental y han trabajado mejor que nadie y con sus problemas como les tenemos todos. Yo el primero, que no todos los días cuando me levanto tengo la misma fuerza, y hay días que tengo que hacer una fuerza extrema, si se me permite la expresión, para poder incorporarme a la silla de ruedas y asistir a mi puesto de trabajo. Eso es realmente lo que las personas con discapacidad tenemos. No somos héroes, ni pretendemos ni queremos que ser héroes. Queremos ser igual que el resto de las personas. Queremos que la inclusión social sea real, y para eso necesitamos no solo la complicidad de las administraciones, sino la complicidad de la sociedad, de los ciudadanos. Estoy seguro que con estudios como este avanzaremos un poquito más en esa complicidad. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, querido Nacho. Y ahora, para concluir esta apertura, le damos la palabra al presidente de Salud Mental España, José María Sánchez Monje. Buenos días, querido José María, cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Teresa, por acogernos aquí en esta fundación, como siempre nos acogéis. Muchas gracias, Nacho, por estar aquí y presidir junto con nosotros este acto. Tengo que dar las gracias a todos los que estáis aquí, a todos los asistentes. Hoy tengo que dar las gracias a mucha gente. Tengo la suerte de que, como Nacho va nombrando personas, no tengo que ir cada uno de vosotros diciendo, pero me vais a permitir que haga especial referencia a algunas personas que están aquí, que yo quiero agradecer profundamente que están. Fernando, Carlos, Juan, pero también a Pepe García, que mucha gente no lo conoce, pero es un señor para nosotros muy importante, forma parte de nuestro consejo consultivo,
No voy a decir todas las cantidades de cosas que tiene porque es un exconsejero y, bueno, tiene un montón de títulos. Para nosotros el mayor título es que pertenezcas al Consejo Consultivo de la Confederación Salud Mental España. Y a otro Pepe que está ahí escondido, que también ha llegado, que es jefe de servicio de sanidad, pero está ahí escondido, que también forma parte del Consejo Consultivo. Es decir, cogemos a la gente que creemos que son mucho más relevantes. Y tengo que darle las gracias profundamente a todos ellos. Y también se lo doy a la Junta Directiva porque este trabajo han intervenido ellos, muchos de ellos fundamentalmente, pero también han intervenido muchas más personas, que también quiero expresarlo públicamente, como es el Comité Jurídico, como son miembros del Comité de Personas con Enfermedad Mental que han trabajado en los talleres para poder hacer este estudio, como es a la Comisión de Gerentes, que hay aquí muchos de federativos de cada una de nuestras federaciones, que también han intervenido, es decir, a todos ellos que hacen posible que este estudio sea real. Mirad, este acto que estamos celebrando forma parte de lo que ya hicimos hace unos días, es decir, del Día Mundial. Es decir, ponte en mi lugar, conecta conmigo, recordar que estuvimos ahí en el Ateneo y contábamos también con Nacho, Teresa en aquel momento no podía estar. Y esto es otro acto que es continuación de él. Ya sabéis que a lo largo de este mes de octubre realizamos muchos actos relacionados con el Día Mundial, no solo en las fechas próximas. Nosotros ya sabéis que lo hacemos siempre antes para no tapar lo que hacen nuestras federaciones, asociaciones, pero nosotros lo hicimos el día 6, estamos hoy al día 21, pues también este es otra continuación de la celebración con este estudio que para nosotros es muy importante, porque recordad que nosotros queremos saber y conocer lo que implica y lo que no implica un trastorno mental y colaborar en la lucha sobre el estigma. Yo si tuviéramos tiempo y vosotros me permitierais, que yo sé que me permitís, pero no lo voy a hacer, os recordaría la cantidad de cosas que hemos hecho nosotros sobre el estigma. Y cuando alguna vez alguien de fuera dice, oye, no, quien sabe eso es la antigua FEAFES, la Confederación de Salud Mental España, porque ha hecho trabajos de todas clases. Hemos hecho jornadas, hemos hecho estudios, hemos hecho mesas divulgativas y no. Hemos hecho trabajos sobre estigma de multitud de formas. Y que decía Nacho, lleva razón, esta superación de los prejuicios y fomento de la inclusión social, este estudio está financiado por el Programa de Promoción de la Salud y Prevención de la Exclusión Social, financiado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que parece que no tiene a veces trascendencia. Pues sí tiene trascendencia, y esa crucecita que hablaba él, pues tiene la importancia de poder financiar este programa con todo lo que para nosotros significa. He dicho tenía que dar muchas gracias. Pues tengo que dar también gracias a la consultora, a la Red 2 Red, que gracias a su sensibilidad y trabajo y compromiso hace posible que este estudio esté aquí. Es decir, aquí han intervenido muchos factores y ellos yo tengo que darles las gracias porque han sido pues un trabajo muy sensible. Para nosotros lo es, pero ellos lo han entendido así. Y quiero recordar, reiterar y decir infinidad de veces que lo he dicho, pero otra vez más, no será por falta de veces, lo seguiré repitiendo. Nosotros no cejaremos en el empeño de derribar todas las barreras invisibles que dificultan en gran medida la recuperación de las personas que tienen trastorno mental grave. Lo hemos dicho muchas veces y lo seguimos diciendo. No cejaremos en el empeño de defender los derechos de las personas que tienen problemas de salud mental y de sus familias. Lo hemos dicho infinidad de veces y lo seguimos diciendo. Y si me permitís puedo decirlo más alto, No cejaremos en el empeño de informar, visualizar, divulgar, sensibilizar y comprometer a todas las personas que tienen sensibilidad para que la salud mental cada vez sea no la gran escondida, sino la más visible. Porque nosotros lo que queremos es eliminar las raíces del estigma, de los prejuicios, de las marcas, de las señales que dificultan la inclusión social de las personas. Y lo haremos no solo porque nosotros tenemos aquí un programa y tenemos un plan estratégico del 2012 al 2016, sino porque lo hemos hecho siempre y porque estamos convencidos, toda nuestra nación está convencida que estos esfuerzos no son baldíos y que nosotros queremos que efectivamente las personas que tienen problemas de salud mental cada vez sean más autónomas, cada vez sean capaces de hacer su proyecto vital. Y para eso necesitamos
ponerlas en igualdad de condiciones que los demás. Tenemos que eliminar todas estas barreras. Esto que estamos aquí hablando, que yo daba las gracias a los que estáis aquí, también tengo que dar las gracias a los que nos están viendo por ahora estos medios tan técnicos, tan bonitos, como son online, internet, nos están viendo también, pues gracias a nuestros escuchantes, oyentes que están ahí. Yo creo que a veces no nos damos cuenta que las barreras que mantiene el estigma como prejuicio, marca, señal, que impide el desarrollo normal de las personas que tienen problemas de salud mental, hay que lograr que la sociedad y que cada uno de nosotros, cuando está planteando Nacho algunos casos especiales, permitidme que hoy es un día especial, también lo diga. Probablemente nosotros siempre ponemos las pegas personales y no generales. Nuestra confederación cedió parte de su pasillo para que otras personas puedan poseer un ascensor y puedan subir nuestros vecinos de al lado. Que decíamos, ¿podrás pasar o no podrás pasar? Pues nuestra confederación sí es sensible a los problemas que tienen los demás, por eso queremos que los demás también sean sensibles a los problemas que tienen las personas con trastornos mentales graves para poderlos ayudar, para que ellos sean capaces de desarrollar sus habilidades y sus potenciales, que son enormes. Muchas gracias y esperemos que disfrutéis de este día. Bueno, pues queda inaugurado este estudio. Ahora empieza la siguiente mesa. Nosotros nos retiramos para empezar el trabajo de verdad, para que se vaya conociendo la importancia de este estudio. A ver, Alex, que te atropellamos. Oye. Vale, buenos días. Vamos a comenzar ahora con la mesa de presentación del estudio. Todas las personas que hay en la mesa han formado parte de la elaboración de este estudio de una manera u otra. Comenzará la intervención Anabel Suso y Jimena Cachaniga, que son las investigadoras de Red to Red, que han llevado a cabo toda la investigación y toda la elaboración del estudio que hemos coordinado desde la Confederación Salud Mental España. Además son sociólogas y ofrecerán el marco general del estudio. A continuación intervendrá Carlos Gansen-Müller, fiscal del Tribunal Supremo y miembro del Foro de Justicia y Discapacidad del Consejo General del Poder Judicial. Después de Carlos intervendrá Rosa Garrigós, coordinadora técnica de FEAFE Región de Murcia, que nos ofrecerá, nos mostrará el trabajo que se ha realizado desde Murcia en la elaboración de un protocolo sobre ingresos involuntarios para personas con trastorno mental grave. A continuación, Vicente Rubio,
Vicente Rubio es cineasta, en primer lugar, y experto en primera persona en salud mental. Él ofrecerá su particular punto de vista sobre cómo puede afectar el estigma a la recuperación de las personas con trastorno mental. Y, por último, Celeste Mariner, directora ejecutiva de la Confederación Salud Mental España, que mostrará brevemente las conclusiones del estudio. El estudio lo hemos puesto, no sé si se ve, el estudio va a estar en un ratito disponible en nuestra página web, www.consaludmental.org, disponible para libre descarga por todo aquel que tenga curiosidad en leerlo. Y, sin más dilación, le cedo la palabra a Anabel y a Jimena. Adelante. Buenos días a todos y a todas. Lo primero que querría agradecer, desde luego, es la oportunidad de estar aquí, de contar lo que ha sido este proceso de investigación. Agradecer a la Confederación Salud Mental, que realmente, como equipo de sociólogas, nos ha hecho un regalo con este estudio, porque es de estos estudios que realmente tienen mucho trabajo, pero que se disfrutan, que hacen crecer, que hacen descubrir una realidad que en verdad también para nosotras era desconocida, ¿no? No habíamos tenido la oportunidad de trabajar directamente con el tema del trastorno mental. Agradecer a Fundación 11 también la oportunidad de estar aquí en este marco particular y muy especial, próximo a las personas con discapacidad, y agradecer también al Ministerio que ha financiado este estudio y que desde luego da la oportunidad de empezar a fijar, digamos, esas primeras recomendaciones. Bueno, las primeras no, porque es un trabajo que lleva durante mucho tiempo, desde luego, realizando la Confederación y todas las federaciones regionales. No es un trabajo tan innovador, como os diré ahora, por una parte, pero que desde luego ayuda a fijar muchas de las bases para seguir trabajando en este tema. Dicho esto, me vais a permitir que lo que voy a hacer yo, intentar hacerlo de la manera más rápida posible, es contextualizar un poco el estudio y sentar las bases de cómo hemos hecho este estudio y plantear un poco el concepto central, como os decía, porque este es un estudio realmente muy sociológico y que entra en las tripas de cómo funciona nuestra sociedad y cuáles son los mecanismos que están generando la discriminación de las personas con trastorno mental. El objetivo que nos planteaba la Confederación cuando arrancamos este estudio era conocer la situación del estigma de las personas con enfermedad mental y empezar a fijar recomendaciones para poder derribar las barreras que están propiciando una situación de discriminación derivada de este estigma. Digamos que la clave del asunto, y lo que me gustaría insistir, a pesar de que es una palabra muy manejada y que parece que todos la tenemos o todas clara, es en qué consiste el estigma. ¿Qué implica el estigma? Como dice la palabra, su origen griego, el estigma implica la señal, implica un rasgo que queda impregnado en la persona o en la persona o en la entidad en la que se impregne, que deja una señal, que deja un rasgo, que permite identificar y, como dice la palabra, señalar a esa persona y distinguirla del resto. De alguna manera, históricamente, se ha utilizado como un rasgo para distinguir una condición social inferior. Es lo que Erving Goffman llamaba la identidad social devaluada. Es un concepto, por tanto, central y es el que explica buena parte de los procesos de investigación sociológica que en este caso nos ha ocupado y que nos ha permitido ver una realidad de manera tan cercana y práctica. Es importante conocer en este sentido, y esto es un poco lo que nos ha guiado durante todo el proceso de investigación y es el elemento central, es analizar cómo se produce el proceso de estigmatización. Este es un elemento central de todo el estudio porque es lo que ha servido para guiar todo el proceso de investigación. Y si no conocemos las tripas de lo que está pasando en el asunto, difícilmente podemos derribar las barreras. Por eso lo que hemos insistido, digamos, es una secuencia de investigación en la que, partiendo de esta primera parte de cómo se generan las ideas, los estereotipos, esas imágenes que tienen que ver con lo cognitivo y que tienen que ver con una generación de etiquetas que nos facilitan de alguna manera clasificar la realidad de una manera sencilla, atribuyendo una serie de características generalmente de carácter negativo a un colectivo de personas, sin embargo siendo elementos no contrastados, de tal manera que esto nos permite generar una serie de mitos o creencias que quedan instalados en el conocimiento colectivo. Estos son los estereotipos y esto es realmente lo que está funcionando la producción del estigma en una primera fase. Es aquello de distinguirnos nosotros frente a ellos. Esto permite clasificar la realidad y fijar una serie de etiquetas. A partir de ahí, el proceso de estigmatización interviene en lo emocional y esto implica generar una serie de emociones, una serie de sensaciones entre las personas que, digamos, hace asentar estos prejuicios y estabiliza el estigma.
Esto implica, por tanto, generar actitudes y esto supone pues, enfrentarnos nosotros frente a ellos y generar una serie de comportamientos que están basados en esto que hemos elaborado cognitivamente, pero que se ha instalado emocionalmente. Y por eso es tan difícil derribar el estigma, porque no solamente tiene que ver con una serie de mitos, sino que se instala una serie de emociones que nos producen actitudes que son muy difíciles de derribar. Y en el caso de las personas con enfermedad mental, y es un tema que saldrá ahora a lo largo de la exposición, el tema, por ejemplo, de la peligrosidad, supuestamente como creencia, y la generación de una emoción como es el miedo, es algo que se instala y que está funcionando de manera operativa en todos los ámbitos de análisis. La consecuencia y última fase del proceso de estigmatización es todo lo que tiene que ver con la discriminación por parte de la sociedad, una reacción de rechazo ante una serie de connotaciones negativas acerca de un determinado colectivo que homogeneiza a todo el colectivo, como si fuera una realidad homogénea, una serie de características similares independientemente de la realidad que haya detrás de ello, y incluso un proceso de autoestigmatización por parte de las personas, lo que implica una interiorización de las propias connotaciones negativas, con lo que ello implica de autoexclusión, ya no solo por parte de las propias personas, sino solo, por tanto, de parte de la propia sociedad. Bueno, sentadas un poco las bases de lo que ha guiado, digamos, el concepto teórico que nos ha servido y que es lo que está guiando todo el estudio y que en cualquier proceso de investigación como el que nos ocupa es fundamental a la hora de analizar todo el proceso precisamente para, digamos, desmantelar todo el proceso de estigmatización, os comentamos cuál ha sido el proceso de análisis y cómo abordamos el estudio. Porque es fundamental también y, como decíamos antes, es un estudio participativo, muy participado, todas las personas que se ha comentado, pero digamos que lo que nos gustaría sobre todo dar importancia es que es un estudio en el que las personas protagonistas son las propias personas con trastorno mental y son las que han tenido una voz especialmente destacada. Cuando nos planteábamos hacer este estudio y hablábamos del estigma, evidentemente se plantea el estudio de muchos ámbitos. La vida social, las personas nos manejamos en diferentes entornos y lo primero que intentamos ver es cómo acotar el trabajo. Tampoco teníamos aquí un tiempo indefinido y, por tanto, intentamos ver cómo estaba el estado de situación en cuanto a la investigación en este tema. Y lo que vimos es que realmente, como estábamos hablando antes, desde FEAFES y múltiples y todas las federaciones regionales se ha trabajado y se han hecho muchas cosas para analizar el tema del estigma y de hecho hay un montón de trabajos buenísimos, investigaciones en todo lo que tiene que ver, como veis en el listado, en todo lo que tiene que ver con el sistema sanitario, el educativo, el tema de los servicios sociales, los medios de comunicación, el ámbito laboral, poder ejecutivo, familias, etcétera. Cuando nos encontramos toda esta riqueza investigadora, lo que propusimos era realizar lo que llamamos un metaanálisis, y esto al final lo que implica es hacer una revisión y un balance de todo el proceso de investigación, de tal manera que lo que pretendíamos era un poco ordenar esta información y establecer las bases, asentar un poco el discurso acerca de lo que se ha investigado ya, porque había mucho trabajo hecho sobre la generación del estigma en todos estos ámbitos. Esta es un poco la propuesta que hacíamos, en el que el valor añadido también, que creíamos que era fundamental, es detectar precisamente cuáles son las lagunas en la investigación en estos ámbitos para pues poder también seguir trabajando en esta línea y ir viendo en cada uno de estos espectros, de alguna manera, cuáles eran aquellas cuestiones que todavía se habían trabajado menos. De tal manera que en estos ámbitos que he mencionado, lo que hemos ido haciendo es seguir un esquema, partiendo de este esquema que os hablaba también del proceso de estigmatización, lineal, que permite explicar e identificar dónde están, digamos, los elementos clave. Partimos de una identificación de los estereotipos y de las actitudes que han cristalizado en la sociedad en cada uno de estos ámbitos, que tienen un denominador común, pero cada uno tiene también su particularidad. Seguimos, en segundo lugar, con un análisis de cuáles son los factores causantes, y ahí muchas veces hay que apelar a la historia sectorial de cada uno de los ámbitos y a otra serie de factores que se han instalado. Y, en tercer lugar, analizar cuáles son las consecuencias que ello genera a las personas en cada uno de estos ámbitos, cuáles son las barreras a las que han de enfrentarse, cuáles son los problemas que generan para las personas con enfermedad mental y qué tipo de discriminación es el que padecen en cada uno de ellos. A continuación, hemos analizado hasta dónde hemos podido llegar y contando con la participación aquí, desde luego, de todas las federaciones y todo el apoyo de la Confederación en torno a las medidas que ya se han desarrollado en cada uno de estos ámbitos, con el objeto un poco de ordenar, de ver, no podríamos llegar aquí a una valoración y evaluación, pero sí un poco de ver cómo se ha trabajado hasta ahora
para hacer un poco ese balance de, bueno, pues qué lagunas también de intervención podíamos detectar y cómo, bueno, qué tipo de acciones han funcionado mejor, han funcionado peor o se podría mejorar. Y esto nos ha llevado a establecer una serie de recomendaciones en cada uno de los ámbitos a la hora de derribar estas barreras, siguiendo pues, todo el proceso lineal, como decíamos, una vuelta atrás, de tal manera que fuéramos a la raíz del estigma. Todo ello, como siempre, y esto es una consigna de Red2Red, siempre aplicando la perspectiva de género, porque siempre es fundamental analizar la situación particular de lo que puede implicar la múltiple discriminación, que también padecen las mujeres con enfermedad mental, y todo lo que tiene que ver además con la interseccionalidad, es decir, que muchas veces diferentes circunstancias se suman y hacen que la discriminación realmente se multiplique por 3 o por 4 cuando bueno, la persona tiene una serie de circunstancias personales, etcétera, que hacen que esta discriminación sea mucho más difícil, digamos. Entonces, el siguiente diapositiva, lo que os contaba, es que el ámbito, digamos, que vimos cuando hicimos esta primera prospección de cómo está el estado de situación del análisis acerca del estigma en el entorno judicial y policial, de alguna manera veíamos que era el que quizá menos se había estudiado, que quizá más dificultades había tenido, que quizá tenía sus particularidades, aquello del acercamiento a la justicia y a las fuerzas y cuerpos de seguridad, pues quizás se había hecho con más distancia y pues como nos parecía el más interesante y aquel igual hasta más arriesgado, pues nos quisimos meter con ello, ¿no? Entonces la aproximación que hicimos al trabajo para conocer cómo está el estigma, cuáles son los estereotipos, los prejuicios que están funcionando, cuáles son las situaciones de discriminación que se producen en el ámbito de la justicia y el de las fuerzas de cuerpos de seguridad, planteamos hacer un trabajo de campo, como os decía, totalmente participativo, en el que se diera voz a todos los agentes y actores que de alguna manera forman parte de, bueno, pues del proceso de relación de las personas con enfermedad mental, y en este caso, por tanto, dimos voz, y aquí os contaba de una manera un relato así esquemático de todo lo que se ha realizado en este sentido. Se hizo un análisis, lo que tiene que ver con los cuerpos y fuerzas de seguridad, de todos los medios de difusión para detectar un poco cuál es la imagen que había de las personas con trastorno mental, web, redes sociales, etcétera, porque es el mecanismo fundamental actualmente de difusión. Se hicieron entrevistas individuales a todos los actores clave, como decía, personas con trastorno mental, agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad, miembros de la abogacía, representantes de la Fiscalía General del Estado y personas expertas jurídicas y personal técnico de la Confederación. También algunas entrevistas grupales, por llamar de alguna manera, talleres, en los que entramos en profundidad más en temas jurídicos, que tiene que ver con el Comité de Expertos y Expertas Jurídicas, y una entrevista con el Gabinete Psicológico de la Policía Municipal, que, como nos contará Jimena, digamos, es una de las experiencias que hemos detectado más innovadoras. Y trabajamos en talleres de trabajo, digamos que este ha sido un proceso secuencial, en el estudio lo tenéis detallado, con la Comisión Permanente de Personas con Enfermedad Mental. Ellas fueron conocedoras de todo el proceso de trabajo y contrastamos con ellas sus propias experiencias y su propia visión del tema. Y con la Comisión Permanente de la Confederación, los familiares de las personas con trastorno mental, que nos ayudaron también a definir un poco más estas recomendaciones y estas medidas de actuación una vez contrastado todo el diagnóstico previo, lo cual se ha complementado además con una consulta al Comité de Gerentes y Técnicos de la Confederación mediante una consulta online. O sea que digamos que con esto hemos conseguido intentar cerrar el círculo y que todas las personas participen en el estudio. Y dicho esto, lo que querría dejar manifiesto es que creo que somos el primer ejemplo en este sentido a la hora de ver cómo nos hemos transformado también con este proceso, ¿no? El haber contactado con personas con enfermedad mental, el haber vivido de cerca, el conocer realmente la situación, ha hecho que nosotras, que indudablemente arrastrábamos también una imagen estereotipada de lo que implica la enfermedad mental, nos hemos transformado, hemos crecido y hemos conseguido derribar también muchas de estas imágenes que de alguna manera inevitablemente teníamos preconcebidas, con lo cual, bueno, pues ha sido realmente un trabajo plenamente satisfactorio y muy enriquecedor en términos de enfrentarnos a una realidad que desconocíamos. Y dicho todo esto, pues ya os paso con Jimena, que os cuenta más en detalle un poco el tema del ámbito jurídico, policial y una introducción breve al estigma. Bueno, buenos días a todos y todas.
como comentaba Anabel, bueno, yo quería explicaros un poco, centrarnos en el ámbito en el que hemos desarrollado el trabajo de campo más exhaustivo, que es el ámbito policial y judicial, pero antes de ello, digamos que para enfrentarnos por primera vez a esta cuestión, que como decía Anabel, no habíamos trabajado todavía, pues digamos que fuimos a la base, ¿no?, de la imagen del trastorno mental a lo largo de la historia, ¿no?, para intentar recorrer las raíces de lo que es la imagen estereotipada y el estigma asociado a la enfermedad mental desde la época clásica hasta nuestros días, y en la cual veremos que el estigma que hoy en día, el año 2015, todavía existe, tiene aún de sus raíces de alguna manera en la imagen social que se tenía del loco y de la locura en la época clásica, en la cual estaba muy, muy relacionado con la falta de moral, una falta de moral por un exceso de libertad, un exceso de pasión, de sentimiento religioso, etc. ¿Y cuál era la práctica que se utilizaba? El encierro, ¿no? Se encerraba a los locos, se encerraba a los mendigos, se encerraba a los pobres. Entonces, como veremos más adelante, esta vinculación con la falta de moral tiene mucho que ver con el estigma que hoy en día conocemos, ¿no? Más tarde, en el siglo XIX, nace la psiquiatría y de alguna manera acaba de alguna manera refrendando desde un discurso científico y objetivo todo este pozo, digamos, de la vinculación de la locura con la falta de moral, ¿no?, con comportamientos moralmente reprobables que fundamentalmente por desconocidos, ¿no?, como se comentaba anteriormente. Más adelante, en el siglo XX, nace la idea de enfermedad mental y se empiezan a clasificar las enfermedades mentales, ¿no? Y aparece en los años 50 el famoso Manual Diagnóstico y Estadístico de las Enfermedades Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría, que pues eso inicia a clasificar las enfermedades mentales y a patologizar algunos comportamientos humanos que hoy en día han sido muy contestados, como puede ser la homosexualidad o la transexualidad, ¿no? Digamos que de alguna manera en aquella época se refrenda esta idea de patologización de ciertos comportamientos humanos. En los años 60 existe una respuesta ante esta situación, que es la llamada antipsiquiatría, ¿no? Un movimiento de un conjunto de psiquiatras que empiezan a cuestionar de alguna manera la razón psiquiátrica, en el sentido de pues cuestionar de alguna forma la pretendida objetividad científica de la psiquiatría, así como el carácter constructivista de las enfermedades mentales en cierto sentido, y digamos propugnando también el cierre de manicomios, el fin del encierro, ¿no? Y digamos que de alguna manera promovidos, o sea, en España también, bueno, y en diferentes países, también en Francia, en todos los países europeos se recoge un poco esta idea, unida también al Mayo francés, a nuevos conceptos de ciudadanía, y se inicia la desinstitucionalización en España, ¿no? El cierre de los llamados manicomios, la reforma psiquiátrica, y que después deviene en 1986 en la Ley General de Sanidad, en la cual se empieza a hablar de la enfermedad mental y de la persona con enfermedad mental en unos términos completamente diferentes, ¿no? Se asimila a una persona con enfermedad mental a una persona con una enfermedad X, y se propugna un cuidado en el ámbito comunitario, lo cual en su momento pues ha sido muy, muy importante, ¿no? Si puedes pasar. Bueno, entonces, a pesar de este cambio, que como decíamos en los años 80, bueno, pues digamos se pasa de la idea de loco, entre comillas, a la de ciudadano, que es por lo que estamos nosotros, ¿no? Lo que nosotros creemos que debe ser. Pero aún así, en el año 2015 sigue existiendo estigma vinculado al trastorno mental. Y es un estigma que, como os decía, tiene que ver con esa idea de la locura en la época clásica. Tiene una connotación negativa, sigue existiendo esa moral, sigue viéndose la persona con enfermedad mental como mala, entre comillas. Y de alguna manera ese atributo, esa manera que comentaba Anabel de cómo se genera el estigma, ese atributo lo que acaba es tomando la parte por el todo. La persona con esquizofrenia, por ejemplo, es esquizofrénica, solo esquizofrénica y siempre esquizofrénica. Digamos que
que es totalizante, se reconstruye toda la biografía de la persona por tener una enfermedad, ¿no? Además, la vinculación con la peligrosidad, que alude al encierro, ¿no? Todos esos años de encierro y de desconocimiento. También vinculado al tabú, de ahí también la relación con la moral cristiana y el tabú es algo que no se puede decir, y la atribución de culpa y responsabilidad no solamente a la persona con trastorno, sino a sus familiares, ¿no? Entonces, todo esto genera lo que se comentaba antes de la doble discapacidad o doble enfermedad. Las personas con trastorno mental tienen que lidiar, digamos, no ya solo con los efectos y síntomas de su propia enfermedad, sino con los efectos del estigma, que son generalmente más complejos y muy difíciles de derribar. Al fin y al cabo, los síntomas de la enfermedad en muchos casos son episódicos, son tratables con una buena asistencia sanitaria y con programas de rehabilitación psicosocial. Sin embargo, los efectos del estigma generan una exclusión social que es mucho más difícil de derribar y que bueno, es lo que estamos intentando investigar y digamos lo que vamos a intentar llevar a cabo. Entonces, bueno, teniendo en cuenta esta breve introducción sobre cómo se genera el estigma, como comentaba Anabel, el estudio transcurre sobre diferentes ámbitos que de alguna manera los hemos separado, pero que obviamente están siempre vinculados, ¿no? No sé si voy a poder hacerlo todo. Bueno, sin embargo, nos hemos centrado el trabajo de campo, como se comentaba, en los ámbitos policial y judicial. Bueno, como tengo poco tiempo para ir un poco explicando. Lo que como comentaba la vez, lo que nosotros hemos hecho es, por un lado, identificar las principales actitudes y percepciones que se dan en este ámbito, y en este en concreto hemos diferenciado diferentes situaciones en las que las personas con trastorno tienen interacción con fuerzas y cuerpos de seguridad o con personas del ámbito judicial. En uno de los casos es en los traslados e ingresos, que seguramente después Rosa comentará algo más. Aquí el estigma, o sea, el estereotipo que más funciona es el de la peligrosidad, y esto lleva muchas veces a abusar de medidas de contención por parte de fuerzas y cuerpos de seguridad, pero también en los centros hospitalarios. Estas son cuestiones que han sido denunciadas incluso por los defensores del pueblo. Por otro lado, también los supuestos de comisión de delitos. Y aquí es muy importante, en todo el trabajo de campo se ha hecho mucho hincapié en esto, diferenciar entre lo que es un incidente, que es un altercado, que puede ser a los ojos de una fuerza del cuerpo de seguridad una alteración del orden público, pero no es más que el producto de descompensación de una persona con un trastorno mental que debería derivarse hacia la atención sociosanitaria, la compensación de esa persona, la existencia de recursos sociales que puedan apoyarle, y que, sin embargo, muchas veces esto se lleva por la vía de lo penal, es decir, la persona, en ese momento el policía o quien sea, carece de formación a la hora de detectar la enfermedad mental, tiene estos prejuicios relacionados con la peligrosidad, y finalmente, para decirlo rápidamente, se genera un círculo vicioso en el cual la persona con trastorno acaba en el juzgado de guardia, se le realiza un juicio rápido en el cual es imposible evaluar si esta persona tiene trastorno mental o no, y muchas de estas personas, por una situación que tiene que ver con una falta de atención sociosanitaria, acaban en prisión, y esto es una de las consecuencias más graves que tienen que vivir las personas con trastorno mental, ¿no? Y bueno, después, por otro lado, también en el ámbito penal, pues en menor medida también, digamos que en algunos momentos quizás también se ha abusado un poco del recurso a la enfermedad mental, porque según nuestro ordenamiento jurídico, las personas con trastorno mental que han cometido un delito, si este tiene que ver con la existencia de este trastorno, pues serían inimputables, y es posible que en algunos casos se haya abusado de ello. Bueno, por otro lado, las incapacitaciones civiles, que seguramente el señor Ganzelmüller entrará en ello,
es otra situación, otro de los problemas flagrantes que viven las personas con enfermedad mental. Existen casos en los que se incapacitan a personas simplemente por poder acceder a una plaza en una residencia pública, ¿no? Existen ciertos procedimientos que tienen que ver con situaciones heredadas, que tienen que ver con falta de formación también, y con estereotipos vinculados a la incapacidad, al paternalismo, que hace que se incapacite a una persona. Es decir, que se la condena a una muerte civil simplemente por poder acceder a un recurso público que debería ser un derecho. Y por último, lo que tiene que ver con procesos de familia. También ahí existen casos en los que, incluso existiendo documentos favorables para que las personas puedan adoptar o acceder a una custodia, pues se les deniegan simple y llanamente por tener un trastorno mental. Bueno, quería entrar en más cosas, pero bueno, fundamentalmente las barreras, como veis ahí, pues las barreras fundamentales que viven estas personas es que son percibidas por la sociedad más como culpables que como víctimas, cuando generalmente es lo contrario. Se vulneran, a veces de manera sistemática, derechos fundamentales como la libertad o el acceso a la justicia. Todo ello genera una mayor exclusión social. Y, por otro lado, también existe una aceptación en la línea de la autoestima que comentaba Anabel, de la propia discriminación. Y, bueno, algunas de las medidas que seguramente se comentarán aquí, protocolos de coordinación son necesarios para la coordinación de las actuaciones en traslados, formación a agentes en activo desde el Gabinete Psicológico de la Policía de Madrid se está empezando a hacer. Sin embargo, debería hacerse también en primera persona, desde las propias personas con trastorno, y también la existencia de juzgados para personas con discapacidad, que es algo que debería potenciarse. Y por último, bueno, pues más o menos las recomendaciones así más importantes que han salido de todas las mesas y talleres que hemos llevado a cabo es que la sensibilización debe ser siempre en primera persona, es decir, liderada por las personas con trastorno mental, que son los expertos en su situación y los que saben perfectamente qué es lo que sucede y cómo quieren ser tratados, ¿no? La formación a fuerzas y cuerpos de seguridad, empoderamiento de las personas con trastorno para que sean ellas las que denuncien situaciones flagrantes de vulneración de derechos, y creación de protocolos en la línea de la Convención de los Derechos Humanos. Y nada, pues simplemente agradeceros. Ponía aquí esta cita de una de las personas que está aquí presente del comité jurídico, que nos incidía mucho en la perspectiva de derechos humanos, que es lo fundamental, y que se reduce en parte a poner en marcha los instrumentos que ya tenemos, como la Convención de Derechos Humanos de la ONU, de derechos de las personas con discapacidad de la ONU, que debería aplicarse, y por otro lado todo lo que tiene que ver con la capacidad de empatía de las personas, que, como decíais, ponernos en el lugar de las personas con enfermedad mental y conectar con ellas, porque ellas somos nosotros. Y nada más, muchas gracias. Gracias, Anabel y Jimena. Me toca el papel feo de controlar los tiempos, lo siento muchísimo. Carlos, tienes la palabra, adelante. Muy bien, muchísimas gracias en primer lugar a Teresa y a José María por haberme invitado a esta jornada, y a todos ustedes por estar aquí escuchándome en relación a temas, desde mi punto de vista, tan importantes como es un estudio sobre la situación del estigma de la enfermedad mental en nuestro país. Yo he tenido la suerte de intervenir desde el punto de vista de proporcionar a los autores de este estudio la información que me requerían, pero considero y quiero resaltar la gran profesionalidad y el gran rigor que se ha llevado a cabo en la realización de este estudio, que les invito obviamente a leer y a profundizar en él a todos ustedes. La primera pregunta que se pueden plantear ustedes es: ¿qué hace aquí un fiscal del Tribunal Supremo? ¿Se habrá perdido hoy qué ha pasado, ¿no? Pues yo tengo que indicarles que he tenido también la gran fortuna de intervenir directamente en la aplicación de la Convención Internacional de los Derechos sobre las Personas con Discapacidad en España, desde el primer momento en que se planteó la ratificación en España de esta
esta norma fundamental, y a partir de ahí pues no hago más que cumplir con lo que nos dice el artículo 8, que nos responsabiliza absolutamente a todos aquellos profesionales que estamos enmarcados en los distintos sectores que directa o indirectamente intervienen con las personas con discapacidad y sus familias, precisamente para promocionar la aplicación de esta norma fundamental. Por lo tanto, afecta a jueces, fiscales, secretarios judiciales, abogados, médicos, arquitectos, en fin, todos aquellos colectivos que de alguna manera, bien en el marco de la accesibilidad, bien en el marco de la aplicación directa de sus normas, intervenimos. Y esta es una responsabilidad de la que no nos podemos sustraer en ningún caso. Bien. Ya les he dicho por qué estoy aquí, y en segundo lugar me han pedido que diga cómo está la Administración de Justicia precisamente en este marco de la estigmatización de la persona con discapacidad, cuál es la proyección de la persona con discapacidad en la Administración de Justicia, que es mucho. No me voy a referir lógicamente al sistema penal, puesto que va a ser objeto también de unas reflexiones aparte, pero sí de lo que a mí me incumbe desde la sala primera, que es la sala de lo civil, y por lo tanto la que recibe todas aquellas cuestiones relativas a los derechos fundamentales de las personas más vulnerables, y lógicamente ahí están las personas con discapacidad y las que tienen problemas de salud mental pues mucho más reforzados por su extraordinaria vulnerabilidad. En este marco, la Convención viene a ser una norma clave, es una norma constitucional, es una norma que con arreglo al artículo 96 y 5.1 del Código Civil se incorpora en nuestro derecho positivo. Es derecho español y derecho europeo, porque la Comunidad Europea también lo aplica desde el año 2010. Con lo cual quedan abiertos los tribunales europeos en reclamación de los incumplimientos que los Estados partes firmantes hayan hecho de esta norma. Consiguientemente, una de las actividades más importantes de la Fiscalía ha sido precisamente promocionar la aplicación de la Convención por nuestros tribunales en todos los llamados procedimientos de capacidad. Estos procedimientos de capacidad abarcan no solamente el de la mal llamada incapacitación, que abordaré posteriormente, sino también en todos los ingresos, urgentes o no urgentes, en centros médicos cerrados. Con lo cual, lógicamente, vienen a determinar una proyección fundamental de nuestra actividad. Entonces, ¿qué ha hecho la justicia? Podemos hablar de que hemos hecho mucho desde el punto de vista de aplicación teórica de la Convención, pero sí me gustaría hablar también si prácticamente se está llevando a cabo la finalidad de la Convención. Desde un punto de vista teórico vemos magníficas sentencias de aplicación de la Convención. Una que recomiendo su lectura es la de 2 de julio del 2014, que regula un internamiento psiquiátrico por razón de urgencia, y especifica magníficamente cuáles son las responsabilidades de todos los operadores jurídicos, tanto en la fase médica inicial de recepción del informe, la comunicación al juez competente para la ratificación de ese internamiento en el plazo de 72 horas. Y ahí nos reconoce y nos da un estatuto concreto de esa persona que por razones de enfermedad mental tiene que ser internada urgentemente. Uno es el derecho de audiencia, el derecho a ser oído, consiguientemente el derecho de información, el derecho a ser informado. Y, en tercer lugar, el de defensa, defensa efectiva, con proposición de prueba. Eso nos lo especifica la sentencia en las dos fases, la fase prejudicial y la fase judicial, cuando el asunto ha entrado ya. Pero, lógicamente, el primer problema es el derecho a la comunicación. Si no tenemos los mecanismos necesarios para comunicarnos realmente con la persona sujeta a medidas restrictivas de su libertad de deambulación, lógicamente tenemos que estructurar estas medidas de comunicación. ¿Cómo nos vamos a comunicar? ¿Y cuándo? No, lógicamente, en el momento del ingreso, pero sí posteriormente y durante el plazo que dura el tratamiento en el ámbito hospitalario. Pero observen que esta comunicación la tenemos que trasladar también al procedimiento civil, que ahora se llama modificación judicial de la capacidad. Me parece que no es apropiado, porque
los jueces y los fiscales no modificamos afortunadamente nada. Lo único que hacemos es regular y constatar una situación de déficit en la salud de una persona que está incluida en el artículo primero por las barreras que la sociedad le pone, artículo primero de la Convención. Y constatada esta realidad, proponemos y nombramos un apoyo. Una persona o una institución que complemente la capacidad que le falta a la persona para realizar cualquier acto jurídico en igualdad de condiciones que cualquier otra persona. Consiguientemente, esta es la idea de la Convención. ¿Por qué vamos a llamar a este procedimiento un procedimiento de incapacitación? Que requiere una sentencia de declaración de incapacidad. Esto lo voy a retomar al final para que luego lo reflexionemos por si es un estigma. Yo creo que sí, que conforme a la Convención no procedería en ningún caso una declaración de incapacidad, sino determinar una situación que requiere un apoyo. Y el juez lo que hace es dar ese apoyo, poner los controles al apoyo que le da a los padres, a la institución tutelar, etc. Y desde ahí, desde ese control y desde esa regulación, proyectar a la persona con discapacidad a su plena inclusión social, a la autonomía de su voluntad como principio base de lo que se tiene que hacer. ¿Cómo se tiene que complementar esta capacidad? Pues a través de las preferencias, a través de la voluntad que la persona ya ha manifestado o que concretamos que tiene que ser de esa manera. Este sería, ¿no?, un poco lo que la Convención pide a los jueces, a los fiscales, a los abogados, a todos los que intervenimos en este proceso. Asistentes sociales, policías en cuanto a la determinación de la comunicación, cuando una persona va a comisaría a declarar bien que ha sido víctima de un delito o bien cuando ha sido detenido por la presunta comisión de un delito. Ahí la comunicación es fundamental también. Por eso, como muy bien has apuntado, pues estamos en este marco. Pues bien, la jurisprudencia del Tribunal Supremo está aplicando directamente la Convención. En segundo lugar, artículo 13, porque de nada sirve decir, estamos aplicando muy bien el artículo 12, pero ¿y cómo se integra, cómo se acepta a la persona con discapacidad en la Administración de Justicia? Pues bien, es necesario que estemos capacitados. Necesario que jueces, fiscales, abogados, asistentes, todos los que estamos participando ahí. No tenemos, en la actualidad solo tenemos al médico forense, que parece el que tiene que resolvernos todos el problema. Se está preguntando al médico forense si una persona tiene capacidad o no para ejercer el derecho de sufragio. Cuando el ejercicio de un derecho fundamental no puede redundar nunca en beneficio, la eliminación no puede redundar nunca en beneficio de la persona. Jamás. Lleve usted el tema del derecho de sufragio a otro procedimiento, pero no en el nuestro de determinación de la capacidad y provisión de apoyo, donde nos vamos a preocupar solamente del apoyo, no de si otros derechos pueden o no sustraerse, porque en realidad la sustracción de derechos nunca puede ser el interés de nadie. Bueno, pues estas cuestiones son absolutamente necesarias. Estamos trabajando también en la accesibilidad de los edificios judiciales a través del Foro Justicia y Discapacidad. En todos los tribunales superiores de justicia se ha nombrado un magistrado que es el receptor de todas las denuncias o de todas las quejas en relación a la accesibilidad. Y la accesibilidad es fundamental. No podemos hacer procedimientos en estrados, ustedes abajo, nosotros arriba, aquí habla uno, aquí habla otro. No, tenemos que ir a un sistema de mesa redonda donde estemos todos cómodos, familiares, las personas con discapacidad. Quitemos esa tensión que tiene cualquier ciudadano cuando va a la Administración de Justicia. Cuando nosotros vamos al médico, vamos muy asustados, sobre todo si los análisis parece que no van a ir bien, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo, cuando uno recibe una citación judicial y en el término improrrogable de tantos días tiene que comparecer, etcétera, etcétera, humanicemos todo este trato. Es muy importante y yo he aprendido muchísimo de la relación con las asociaciones y con las personas con discapacidad, que es lo que entiendo falta a los que estamos en la Administración de Justicia. Desconocemos mucho los sectores, desconocemos mucho a las personas con discapacidad. Un contacto y el saber dónde fallamos, dónde se puede mejorar,
tema de comunicación de las sentencias, sentencias accesibles, que la persona con discapacidad, en base a su capacidad, pueda tener conocimiento de lo que se ha hecho con ella, explicación de por qué y cuándo se hace el procedimiento, un derecho auténtico de información y de audiencia. Yo creo que es el reto que nos queda, y seguir, obviamente, tirando de la Convención. Nosotros tenemos esa voluntad y requerimos también el apoyo de todos. Aquí la justicia sola no puede hacer nada, como cualquiera de nosotros, fuera del ámbito de aplicación. Es un tema del artículo 8 y de que ese compromiso que existe se mantenga hasta lograr una inclusión ya muy general de la persona con discapacidad. Sabemos que está ahí, pero se tiene que poner a caminar y tiene que tener vida independiente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. ¿Se oye, no? Sí. A lo mejor tengo que excusarte porque creo que tenías que marcharte, tienes un compromiso ineludible. Gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias por su amabilidad. Le damos la palabra ahora mismo a Rosa. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la Confederación Salud Mental España que nos haya invitado a participar en este estudio y también, pues, especialmente que tenga iniciativas como esta y que se hagan, pues, estudios sobre el estigma. Nos parece que es que es muy necesario, sigue siendo un problema muy, muy grave que limita mucho a las personas, a las familias, el que puedan ser atendidas pues desde el inicio de la enfermedad y que realmente accedan a los servicios y a los apoyos que necesitan desde el principio de la enfermedad. Entonces, pues felicitarles por la iniciativa y agradecérsela. Voy a empezar presentando un poco la federación para que conozcáis un poco la situación en la región de Murcia. Nosotros somos la Federación de Salud Mental de la región de Murcia. Nacimos en el año 1998, pero tenemos algunas de nuestras entidades con más de 30 años de historia que han sido cofundadoras de la Confederación. Somos una entidad sin ánimo de lucro, de utilidad pública y pues nuestro objetivo principal es mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedad mental y sus familias y también defender sus derechos, que es algo pues quizá a destacar en el día de hoy. Actualmente tenemos 11 asociaciones federadas y una fundación asociada y pertenecemos pues al CERMI, a la Confederación y a todas las redes, a todos los niveles. Nuestras asociaciones están distribuidas por todas las comarcas de la región, también con el interés de acercar lo más posible los servicios que damos a los ciudadanos, a las personas. Tenemos también una asociación de ámbito regional que está especializada en trastornos de la conducta alimentaria y la Fundación Murciana de Salud Mental, que está también pues, orientada a la creación de recursos residenciales, principalmente viviendas tuteladas. ¿Y qué hacemos? Pues como todas las entidades del movimiento asociativo, al final lo que hacemos es llegar allí donde no llega la administración. Creamos servicios, programas y recursos dirigidos tanto a la comunidad como a las familias y principalmente a las personas con problemas de salud mental. Pues para ello pues, tenemos tanto recursos de la Ley de Dependencia. En la región de Murcia prácticamente han desaparecido todas las subvenciones y apoyos de la Administración a servicios que no sean de la dependencia, con lo cual nos hemos visto pues, en la obligación de convertir todos nuestros centros ocupacionales y, en fin, todos nuestros servicios, adaptarlos a la ley de dependencia para que puedan tener acceso las personas. Tenemos también programas de inserción laboral, formación ocupacional y también programas de atención a población infanto-juvenil y en centros penitenciarios. Y, por supuesto, también somos reivindicativos. Para nosotros hay que decir que el Día Mundial de la Salud Mental es una oportunidad enorme de hacernos visibles y destaco aquí la fotografía de la Marcha por la Salud Mental porque tiene mucho que ver con el estigma, con el motivo por el que estamos hoy aquí. Para nosotros es muy importante
cortar ese día la Gran Vía de Murcia, hacer una gran marcha en la que todo el mundo nos vea. Y tengo que decir que días después del Día Mundial recibimos múltiples llamadas de teléfono de personas que están viviendo esta situación en su casa y que todavía no conocían la existencia del movimiento asociativo, todavía no habían empezado, ¿no?, ese andar por todos los recursos que pueden ayudarlos y por los que pueden, pues, tener apoyo. O sea que para nosotros sí que es importante tener este día, porque es un día en el que se lucha mucho contra el estigma y contra el autoestigma. Esto es un poco el mapa de los recursos que tenemos. A día de hoy contamos con 10 centros de día, tenemos una residencia hogar, tenemos actualmente 5 viviendas tuteladas, está a punto de abrirse la 6ª, y luego pues también estamos intentando instaurar programas de promoción de la autonomía. Pensamos que es la parte que está sin desarrollar por parte de la Ley de Dependencia, y hay muchas personas a las que no estamos llegando porque no se dispone de estos recursos para realmente estamos llegando a lo mejor a las personas más afectadas o que tienen un curso de la enfermedad más cronificado, pero a las personas que están más normalizadas no estamos llegando. Y, bueno, como he dicho, tenemos también servicios de atención a personas con trastornos de la conducta alimentaria. Tenemos también programas de inserción laboral, una bolsa de empleo con más de 250 personas y también el año pasado se abrió el primer centro especial de empleo para personas con enfermedad mental en nuestra asociación de Molina de Segura, en Afesmo, que tiene servicios de lavadero de coches, catering, limpieza. Y bueno, esta es la gran apuesta que tenemos para el futuro ahora mismo, que es el empleo, que creemos que es la mejor lucha contra el estigma y la mejor manera de normalizar, que es el empleo, el acceso al empleo. Y bueno, estamos en todas las redes sociales y os invitamos a seguirnos y a conocer nuestra andadura. En cuanto a nuestra participación en el estudio, fue pues a través sobre todo del protocolo de traslados e ingresos que está en la región de Murcia, se consiguió firmar en el año 2007. Este es el nombre total del protocolo, porque de lo que se trata es de coordinar las actuaciones de las diferentes participantes para que pues, realmente se facilite lo más posible en estas situaciones de crisis a las familias pues, pasar por este proceso. El protocolo, como indica su propio nombre, pues al final es un acuerdo, es un compromiso por todas las partes para pues, dejar bien claras las funciones y cumplirlas. Entonces, si no contamos con ese compromiso de las entidades y de las personas que tienen que intervenir, pues al final el protocolo se queda en un papel que no sirve para nada. Para nosotros tiene una doble cara el protocolo. Por una parte es una herramienta que ha facilitado mucho a muchas personas el proceso que supone el tener que hacer, por ejemplo, un ingreso involuntario de un familiar en una situación de crisis. Pero por otra parte lo sentimos también como un pequeño fracaso en cuanto que si realmente existiesen todos los recursos necesarios para que las personas con trastorno mental fuesen detectadas y atendidas desde el primer momento, los primeros síntomas, y si hubiese los recursos necesarios para la continuidad de cuidados, pues no se daría lugar a tener que utilizar una herramienta como esta, no sería necesaria. Las personas se vería cuando están empezando a recaer o cuando empiezan los primeros signos que pueden dar lugar a una crisis y pues, si ese seguimiento se hiciese correctamente, pues este protocolo, esta herramienta no sería necesaria. Para nosotros eso sería realmente el triunfo de nuestras reivindicaciones y el triunfo pues, del sistema sanitario y del sistema de atención. Nace el protocolo principalmente pues, en respuesta a tantas y tantas quejas de los familiares. Tengo que destacar que para muchas familias y para muchas personas con problemas de salud mental, el ingreso involuntario es el primer contacto que tienen con la enfermedad y con el sistema sanitario.
Y si se hace de manera incorrecta, si para la familia supone un periplo, supone una confusión completa, una falta de apoyos, una falta de respuesta, el no saber dónde acudir, al final queda como un hecho muy traumático en su vida, que les deja realmente una huella, un estigma muy importante y que luego pues queda ahí grabado para todo su proceso y para toda la evolución de la enfermedad. Para muchas personas, precisamente ese hecho traumático de la primera vez en la que sufrieron un ingreso involuntario y en la que llegó la policía a su casa con las sirenas puestas y delante de todos los vecinos y realmente vivieron una situación muy traumática, hace que luego haya un rechazo absoluto a los hospitales, a los ingresos, al psiquiatra, a la policía y a todo lo que supone. Entonces, el que realmente en el protocolo se intente pues mejorar todo eso, coordinar las actuaciones para que la familia pase por ese hecho tan difícil de la mejor forma posible, pues sí que ha sido un logro importante. El protocolo se firmó en el año 2007 y lo han firmado todas las entidades que tienen algo que ver con este problema. O sea, que es muy importante que todo el mundo firme el protocolo y todos se comprometan, desde los ayuntamientos, los diferentes cuerpos de seguridad, consejerías, atención primaria, hospitales, todo el mundo tiene que firmar el acuerdo. Estas son las imágenes de la primera firma y en el año 2014 se revisó el protocolo y se actualizaron todos los protocolos, todas las actuaciones. En principio, el protocolo trata tanto de los ingresos voluntarios como los involuntarios no urgentes y urgentes. Y también de las personas transeúntes, que muchas veces acababan en comisaría y de comisaría volvían a la calle sin recibir la atención necesaria. Bueno, voy a pasar rápido porque me queda un minutito y quizá lo más importante del protocolo sean los traslados e ingresos involuntarios urgentes, que son aquellos que no pueden esperar al procedimiento habitual en el que un juez autoriza el ingreso de una persona por razones médicas, ¿no? En el traslado involuntario y urgente, lo importante es que siempre va a primar el criterio médico. Es decir, el ingreso no lo va a determinar ni la familia, ni el policía, ni el juez. El ingreso lo determina puramente por criterios médicos. El médico de la ambulancia del 112 que acude a la casa o al lugar donde se encuentra la persona es el que determina el ingreso. Y automáticamente se procede al ingreso sin tener que esperar a la autorización judicial. Este es el avance, el gran avance del protocolo y lo que realmente supone un cambio con respecto al procedimiento habitual. El médico tiene 24 horas para informar al juez del ingreso y pues a la familia pues no tiene que esperar a llevar informes médicos ni a que el juez le dé autorización para que la persona que realmente esté en una situación de peligro pues pueda acceder. Y bueno, simplemente decir que este año, en el año 2014, se incluyó como novedad un anexo, que es la actuación sanitaria con pacientes agitados y de difícil manejo. Es un protocolo que ya existía en el ámbito sanitario y en los hospitales y que viene a concretar muy mucho y de qué manera se tienen que hacer las contenciones en caso de personas que estén agitadas y que puedan suponer un difícil manejo para los sanitarios. Y bueno, simplemente decir que el protocolo tiene que tener un seguimiento. Nosotros hacemos jornadas y encuentros en los diferentes municipios porque al final estamos en manos de los profesionales que tienen que aplicarlos y si desconocen el protocolo no van a actuar y para la familia va a seguir siendo un problema en estos casos. Entonces hacemos continuamente incidir en la formación de los profesionales y en la difusión del protocolo para que no se quede en un simple papel. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa, y por ajustarte al tiempo también. Vicente, adelante. Hola, buenos días. A mí me toca dar la visión desde dentro, ¿no? La visión desde las personas que sufrimos ese estigma o ese rechazo social.
yo creo que es la manera como funciona la sociedad. Es decir, cuando uno padece una enfermedad de este tipo, te diagnostican y en ese mismo instante ya te han puesto una etiqueta que es como una losa, ¿no? O sea, es decir, estamos todos compartimentados, o sea, cada uno estamos divididos por sectores en la sociedad y hay sectores más aceptados y sectores menos aceptados. Entonces, el diagnóstico de una enfermedad mental es un compartimento dentro de la sociedad donde estamos las personas que no son bien recibidas por parte de la sociedad. Entonces, eso es una losa, una pérdida de autoestima, una pérdida de confianza en ti mismo, porque te etiquetan, te dicen, no, tú ya es que eres de estos, de los aislados, de los raros, de los que tienen que estar apartados de la sociedad. Entonces, en ese mismo instante que el médico te receta, ya tienes esa losa en la cabeza, ¿no? Al margen de esto, de esta realidad construida común en la que compartimentamos las cosas y etiquetamos a cada persona, va por grupos. Entonces, además de esto existe lo que yo creo que es el estigma consciente y el estigma inconsciente. Es decir, uno puede rechazar a alguien conscientemente, o sea, teniendo ese prejuicio de decir, a mí no me gustan las personas de un color, no me gustan las personas de otro color, o estos vienen a robarme, o estos son agresivos. Eso es un rechazo evidente, un rechazo que uno mismo es consciente de que rechaza a ese sector de la población. Y eso viene por unos prejuicios, unas ideas preconcebidas, que en nuestro caso, en el caso de las personas con enfermedad mental, es la asociación de enfermedad mental y peligrosidad. Entonces, hay personas que rechazan porque están convencidos de que eso es así. Hay que mostrarles su error. Pero además hay un estigma que yo lo considero que es inconsciente, que viene de años, siglos de rechazo social, ¿no? O sea, de pertenecer a un grupo, un sector de la sociedad, que por ideas esotéricas, que por ideas revolucionarias, que por no adaptarse al comportamiento social más o menos estipulado, lo que marca la norma, lo que marca la ley, el tener el salirse del sendero por donde va todo el ganado, pues eso, te ha hecho a lo largo de la historia el que nos rechacen y nos aparten, ¿no? Entonces esto, trasladado a miles de años ya, en el ADN está incrustado. Y hay personas que, miembros de mi familia o personas cercanas, que en un principio no te rechazan, pero cuando este rechazo inconsciente aparece en momentos de tensión o de estrés, ¿no? Que uno no sabe que realmente no te gustan las personas de determinado color y cuando de repente te encuentras en una situación cercana, pues entonces te aparece ese rechazo, ¿no? Pues con las personas con enfermedad mental sucede lo mismo. Cuando aparece o se evidencia que se manifiesta una realidad distinta o se manifiesta un estado de crisis, pues surge ese rechazo y ya no es solo rechazo, es el miedo, ¿no? O sea, vivimos imbuidos en la sociedad del miedo, que a través de los medios de comunicación señalan constantemente asociación de enfermedad mental y peligro y agresividad. Entonces eso está ahí en el fondo y es muy difícil de quitar. Después hay otra parte del estigma, que es el autoestigma, es decir, desde que te han puesto el diagnóstico, desde que te han puesto esa losa en la cabeza, ya entras en un carril, ¿no? O sea, vas en una vía donde el médico te da una medicación, si vas a un centro, si tienes la suerte de ir a un centro de rehabilitación, se te potencia que te rehabilites, pero también desde la perspectiva de lo único que hablas es de la enfermedad, ya tomas el rol de enfermo, estás como resignado a padecer esa enfermedad toda tu vida, porque es lo que te dice todo el mundo, que esto es para toda la vida. Y muchas veces en esa situación, cuando estás viviendo una situación que es desagradable, que pierdes facultades cognitivas, o que pierdes capacidad de concentración, o que pierdes ciertas habilidades sociales, que es necesario recuperarlas, pero
primero has perdido esa autoestima y necesitas recuperarla. Pero esa autoestima es vital recuperarla en un proyecto de vida autónoma e independiente, no imbuida en otra parte que se suele caer, que a veces se sustituye el estigma por el paternalismo, ¿no? Entonces estás como atado de pies y manos y nunca puedes caminar por ti mismo, ¿no? Yo, ante esta situación que acabo de dibujar, lo que se me ocurre son soluciones. O sea, no vale que hablemos de cuál es la situación, de cómo me siento, cómo está la sociedad ahora en este momento, sino lo diagnosticamos, vale, hay un rechazo social a este sector de la población, ¿qué hacemos al respecto? A mí se me ocurre lo más básico, lo más fundamental es dar a conocer la realidad que los medios de comunicación no ofrecen o que la sociedad no conoce. El único lado de la enfermedad mental que se conoce es el lado que muestran los medios de comunicación, y es cuando hay una situación de peligro, una agresión. Y eso es un porcentaje mínimo, o sea, que no es representativo o diferenciador del resto de la sociedad. Entonces, nosotros necesitamos a los medios de comunicación, pero lo que más necesitamos es salir a la luz. O sea, que la realidad que vivimos las personas, uno que es ingeniero, otro que es arquitecto, otro que es profesor de secundaria, que padecen una enfermedad mental, puedan salir a la luz y puedan hablar de su experiencia y de su camino hacia la luz, hacia llevar una vida normalizada a pesar de los pesares, ¿no? O sea, es como dar a conocer esa realidad que la sociedad desconoce. Y para eso, pues, necesitamos crear espacios donde haya confianza, donde se pueda compartir esas experiencias íntimas y darlas a conocer al resto de la sociedad. Entonces, necesitamos los medios de comunicación, pero los medios de comunicación sensibles, que nos ayuden a difundir historias positivas, siempre hablando en positivo, de experiencias de recuperación, de experiencias de convivencia normalizada de una persona que padece un desequilibrio mental, un trastorno mental, pero además lleva una vida en la sociedad pues como cualquier otro ciudadano. Entonces necesitamos esas historias y que la sociedad las conozca. Entonces, ¿cómo hacerlo, no? Nosotros desde el Comité Asesor de Jefes de Personas con Enfermedad Mental desde el año pasado hicimos una propuesta de crear una plataforma online. Ahora mismo estamos en ese proceso. La Confederación estamos buscando financiación para poderlo llevar a cabo. Pero o sea, me da pena que no poder llegar a las instituciones públicas. O sea, lo que más necesitamos son recursos para poder llevar este tipo de proyectos a cabo, que facilitan que las personas que vivimos este tipo de experiencias podamos salir a la luz y podamos contar nuestra historia. Entonces, queremos crear esa plataforma, que sea un foro de ayuda mutua donde unos a otros, no solo las personas con trastorno mental grave, sino todas las personas que viven con algún tipo de trastorno mental o emocional, que es casi el 20 o el 25% de la población, va a padecer a lo largo de su vida algún tipo de trastorno mental o emocional. Entonces, somos muchos los que necesitamos hablar libremente de estas experiencias sin sentirnos rechazados por nadie. Y a la hora de hablar, además de ser terapéutico, también nos va a servir de apoyo y de ayuda, encontrar una solución a los problemas que estamos viviendo en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, pues hacen falta recursos para poder llevar este tipo de acciones que permitirían dar a conocer nuestras experiencias y que se reduzca el estigma en la medida de lo posible, ¿no? Bueno, pues ahí lo dejo, ¿no? El que las instituciones públicas se tienen que implicar en este tipo de proyectos, porque si no va a ser muy difícil eliminar el estigma, porque otras soluciones las puede haber, pero yo creo que si llegamos a los medios de comunicación que se sensibilicen con nosotros, lo tendremos mucho más fácil. Nada más, muchas gracias.
Muchas gracias, Vicente. Yo creo que la plataforma la veremos algún día, estoy segura. Celeste tiene la palabra, por favor, para exponer las conclusiones. Buenos días a todos y a todas. Estoy muy agradecida y es un placer para mí y que todos vosotros nos acompañéis en un día tan importante para la Confederación Salud Mental España. Hoy es el día en el que se materializa uno de nuestros proyectos estratégicos que comenzaron el año 2014 y por supuesto no es el fin, sino es un hito y un punto de partida en el que vamos a seguir trabajando con respecto a la lucha contra el estigma. Me voy a unir a todos los agradecimientos, por ser breve porque vamos muy mal de tiempo, a los agradecimientos que hacía el presidente al inicio de la presentación del estudio, pero me vais a permitir que agradezca a todos los comités asesores de la Confederación la participación, desde las federaciones, técnicos y personas en primera persona que han participado, a las investigadoras Anabel y Jimena por la profesionalidad, el mimo y la sensibilidad extraordinaria que han tenido en este trabajo. Y también no puedo olvidarme de a la directora técnica de la Confederación de Proyectos y Estudios, a Inés González, y la directora técnica de Comunicación, Imagen e Influencia Social, Laura Bolaños, porque ellas también quería reconocerles su trabajo en este momento y agradecerles su implicación y su entrega en cuerpo y alma a este estudio. Y bueno, no me voy a enrollar mucho más y vamos a dar paso, como no, también agradecer al Ministerio, ¿no? A través del Programa de Promoción de la Salud Mental y Prevención de la Exclusión Social, haber financiado y haber apostado por este proyecto. Voy a hablar de las conclusiones finales del estudio y de la futura estrategia de lucha contra el estigma. Las conclusiones las vamos a clasificar por los ámbitos de actuación que se han elegido como fundamento de este estudio. Como Anabel comentaba al inicio de la presentación, de los 9 ámbitos que forman parte del estudio, 8 se han realizado a través de un metaanálisis de todo lo que ya se había hablado en estos ámbitos con respecto al estigma. Pero vamos a comenzar por el policial y el judicial, que ha sido el que se ha centrado todo el trabajo de campo, por aquello que comentaba también Anabel al inicio, ser el que más lagunas tenía tal vez o menos había hablado de él. Algunas de las circunstancias que se dan son las deficiencias en la atención comunitaria. Como adelantaba Jimena, en la Ley General de Sanidad de 1986 se cierran las instituciones, pero a cambio no hay unos recursos claros. Casi 30 años después hay serias deficiencias todavía en el sistema de atención comunitaria. Todo esto es el origen de muchos procedimientos judiciales que se llevan a cabo en los juzgados de guardia por presuntos delitos cometidos por personas con trastorno mental en situación de crisis. En ocasiones, como también adelantaba Jimena, sin posibilidad por juicios rápidos de ser evaluadas y en todo el proceso se les trata como si no tuvieran trastorno y finalmente pues acaban en prisión. Los operadores policiales a menudo pues abusan de la contención basándose en la supuesta peligrosidad. Rosa nos explicaba muy bien, ¿no?, un ejemplo en región de Murcia y una realidad. La realidad es que no todas las comunidades autónomas, pese a las garantías judiciales de un ingreso involuntario, pues no existen protocolos, no hay un antes ni que hay antes ni que hay después, ¿no?, del ingreso, y no existen protocolos claros tampoco para ello.
Además de los procedimientos de agilización judicial, lo que comentábamos antes, los juicios rápidos, y como comentaba también Carlos y adelantaba en su exposición, las incapacitaciones totales, a veces sin justificación real y sin tener en cuenta la merma que esto puede suponer en cuanto a los derechos civiles de una persona. La Convención habla de provisionar, como él comentaba, de apoyos a la persona que temporalmente ha perdido una capacidad. Importante también la figura, para mí es muy importante señalar y destacar la figura del facilitador judicial, ¿no? Que existe en las reglas de Basilea y que es una figura que acompaña y que apoya a la persona con trastorno mental en todo el proceso judicial. Tener una cara conocida, una persona que te apoye en todo un proceso, como él comentaba, complicado, pues es importante. En cuanto al ámbito penitenciario, existe una proporción de personas con trastorno mental en los centros penitenciarios. Las prisiones no son un lugar adecuado de reinserción y de apoyo a las personas con trastorno mental. Como hablábamos antes, no tenían que haber, si este juicio rápido no se hubiera procedido de esta manera, no hubieran llegado nunca a un centro penitenciario. Y las personas con trastorno mental en situación de privación de libertad, además, tienen un doble estigma. Carecen de recursos específicos y no son bien recibidas en los recursos luego existentes. Tiene el doble estigma de el trastorno mental y además de haber estado en un centro penitenciario. En cuanto al al ámbito ejecutivo y legislativo, el estigma asociado a un trastorno mental impregna, como se ha explicado, ¿no? Lo han explicado muy bien, todas las capas sociales y, por supuesto, también afecta a quienes promulgan las leyes o las normativas y tiene importantes repercusiones. Disculpar que todo a la vez, con las personas con trastorno mental. Todo ello vinculado, como también se ha comentado durante la mañana, a la peligrosidad del trastorno mental, pues parece todavía patente en los operadores políticos. Desde la Confederación tenemos que estar vigilantes a todas las leyes e intentar que, como por ejemplo es la reforma, las primeras propuestas de la reforma del Código Penal, en la que se vinculaba la peligrosidad directamente al trastorno mental y perjudicaba seriamente y vulneraba los derechos de las personas con trastorno mental, y que la Confederación tuvo un papel importante de reivindicación para que el anteproyecto de ley y finalmente la reforma no apareciese todas estas vinculaciones. En cuanto al ámbito educativo, es un ámbito uno de los más relevantes en cuanto al abordaje del estigma, porque es en el momento en el que el trastorno mental se suele manifestar y tiene sus primeras manifestaciones. Es la etapa adolescente y preadulta de la persona y va a ser importante en su vida lo que ocurra. Y es cierto que existe un cierto rechazo social y burla y aislamiento a las personas diferentes en los centros educativos. Existe muy poca información acerca del estigma que viven las personas jóvenes con trastorno mental en el ámbito educativo y además, las personas que sin trastorno mental viven una situación de bullying o de acoso por cualquier razón que al resto de compañeros les pueda parecer diferente, el desarrollo de esa ansiedad y una depresión y la situación de vivir esa situación puede también desembocar en un trastorno mental. El personal docente cuenta, sin embargo, generalmente con poca información en torno al trastorno mental y debido al estrés laboral ellos también pueden sufrir y pueden desarrollar un trastorno. En cuanto a los medios de comunicación,
el hecho de tener un diagnóstico de enfermedad mental, ellos son transmisores de mensajes, son altavoces, son los que nos acercan a la sociedad. Entonces, el hecho de tener un diagnóstico caracteriza a la persona en todo momento. También lo adelantaban Anabel y Jimena, o sea, Anabel en concreto lo ha dicho, cuando la etiqueta marca toda su vida pasada y futura, o sea, en el momento en que tiene el diagnóstico, sí, por esto. Y ese entonces se centra y es el detalle de toda la noticia. La vinculación del trastorno mental con la peligrosidad y que son personas imprevisibles es común. Entonces, muchos periodistas carecen de tiempo con la rapidez que las noticias vuelan en estos tiempos y la dificultad de poder contrastar y publicar lo que recogen otros medios rápidamente, lo hacen en ocasiones sin profundizar e informarse bien del todo. En cuanto al ámbito sanitario, las personas con enfermedad mental pierden ante estos profesionales su capacidad de ser creíbles y son en muchas ocasiones infantilizadas. Es muy importante que estén en el centro de las intervenciones y que sean protagonistas y que sean protagonistas de su proyecto de vida, de su vida, y que hablen de su historia. Los profesionales carecen de formación y las mujeres, en este caso también, este ámbito, se encuentran con un doble estigma, porque se suele ocultar y el diagnóstico oculta y eclipsa otro tipo de diagnósticos. Una de las conclusiones del estudio es que a ellas se les realizan menos pruebas porque todo se centra en el diagnóstico. En cuanto a los servicios sociales, puede ser la cara más amable de todos los ámbitos, tal vez la que menos estigma tenga, pero también, como hablábamos al principio, como es algo que está en el ADN, que decía también Vicente, pues al final también con actitudes paternalistas y excesivamente compasivas también pueden reproducir el estigma. Y luego, como profesionales, ellos también tienen algún tipo de estigma. Con respecto a las familias, voy a ir rápido porque queda un minutito. Es muy importante destacar que en muchos de los casos la responsabilidad del cuidado de la persona con enfermedad mental recae fundamentalmente en la familia, que también pueden producir actitudes paternalistas. Por otro lado, los propios familiares también sufren autoestigma porque sienten culpa y vergüenza por la enfermedad que sufre su ser querido. Existe también un importante componente de género, en este caso son las mujeres, las personas que cuidan a las personas con trastorno mental. En cuanto al ámbito laboral, las personas con trastorno mental tienen una baja participación en el mercado de trabajo y en gran medida directamente porque no son contratadas o porque luego les cuesta mantener el empleo una vez se ha conocido su diagnóstico. Otra barrera en la que se encuentran las personas con trastorno mental es el certificado de discapacidad, porque sí, les abre algunas puertas, pero no les garantiza sus derechos y a veces se convierte en un elemento potente de estigmatización. Y por eso en muchas ocasiones no es solicitado por las personas. Esto ha sido un poco una radiografía del diagnóstico de los ámbitos que hemos visto, ha sido como un pequeño resumen, unas pinceladas muy breves del estudio. Y para hablaros de la futura estrategia de lucha contra el estigma, deciros que a partir de este estudio se elaborará un documento en la que todas las recomendaciones de todo el análisis de los diferentes ámbitos marcarán una línea de dirección muy importante en la Confederación Salud Mental España y todo el movimiento asociativo para los próximos años. Es un material muy importante porque reúne todas las reivindicaciones, todos los ámbitos y nos da muchas pistas para poder seguir. Serán unas actuaciones definidas y tendrán
diferente alcance según la capacidad y actuación de la incidencia de la Confederación. No hace falta que os recuerde que es muy importante la disponibilidad de los recursos para poder dar respuesta a todas las recomendaciones en todos estos ámbitos. Pero bueno, un resumen y termino ya con respecto a la futura estrategia. Se planteará desde 4 medidas y se combinarán en los diferentes ámbitos de actuación. Tendrá 2 ejes transversales que la marcarán. Será muy importante los ejes transversales a los que me refiero, y lo adelantaba Anabel también, es la perspectiva de género. Las actuaciones tienen que dar respuesta a las problemáticas específicas de las mujeres con trastorno mental. El empoderamiento de las personas con trastorno mental como forma de sensibilizar y visibilizar a las personas para que expliquen su historia en primera persona, pues nadie mejor que ellos para que cuenten su experiencia personal. Fomentar el contacto social y erradicar de esa manera el estigma. Las 4 medidas, por adelantarlas, se van a basar en la información, sensibilización y formación de todos los ámbitos, o sea, en general. Investigaciones, sobre todo para aquellos que tienen mayores lagunas, seguir estudiando y no dejar este tema. La incidencia política, ¿no?, desde la Confederación para que se respeten los derechos de las personas con trastorno mental. Y sobre todo medidas también a nivel interno, cambios a nivel interno dentro de la Confederación. Es importante el empoderamiento y la igualdad de los derechos de las personas con trastorno mental, y que sea desde la Confederación también un efecto ejemplarizante. Nada, muchas gracias. Muchas gracias a toda la mesa. A continuación van a clausurar la jornada José Luis Martínez Donoso, director general de la Fundación 11, que le acompañará José María Sánchez Monje, presidente de la Confederación. Y después de esta clausura compartiremos un pequeño aperitivo para poder charlar y hacer las preguntas que no nos ha dado tiempo a hacer ahora en la sala adyacente. Gracias. Bueno, ya estamos acabando. Tenemos la gran suerte de tener aquí al director general de la Fundación 11, y él va a ser el que clausure sin más preámbulo. O sea que no os voy a enrollar yo nada. Bueno, buenos días a todas y a todos. Yo creo que cuando se dice que al finalizar la clausura pues hay un aperitivo, yo creo que entonces esa clausura todavía tiene que ser mucho más breve, ¿no? Porque creo que llevan aquí muchas horas hablando de un tema importante. Decía el presidente que hay la suerte de que esté yo aquí como director general de la Fundación 11. Bueno, yo estoy aquí porque es mi obligación como director general de la Fundación 11 pues el darles la bienvenida, que ya lo han hecho esta mañana una compañera mía porque yo no tenía agenda, pero sí que para mí es una suerte, en este caso no como director general de la Fundación 11, sino como José Luis Martínez Donoso, el poder acudir a esta clausura. Y lo digo porque yo siento una verdadera debilidad personal al colectivo que representáis. Y lo digo desde el sentimiento de persona y no lo digo desde el sentimiento, la responsabilidad de cargo. Por lo tanto, para mí esto no es una suerte para vosotros, sino todo lo contrario, que lo es para mí.
A ver, sé que esta mañana habéis tenido, bueno, pues un par de horas, creo, ¿no? Aproximadamente, y sobre un tema que es muy complejo y muy complicado, ¿no? Es decir, el estigma. Este estudio yo le destacaría en su presentación, a tenor de lo que de él he podido averiguar, inclusive de 2 o 3 minutejos que he estado en las conclusiones, que para mí este estudio es complejo y es novedoso, y es complejo porque abarca muchos ámbitos: el educativo, el sanitario, el social, el policial, el judicial, la comunicación, etcétera. Y abarca también a colectivos, que por eso es novedoso, donde es difícil entrar en este tipo de estudios, como pueden ser las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el Poder Judicial y todo lo que es el espacio en general educativo. Por lo tanto, el reto es muy importante, pero también la complejidad del mismo hace que no podamos dar por cerrado 100% o porque el estudio sea de un exhaustivo 100%, sino todo lo contrario. Creo que el estudio, y en las conclusiones se han visto, nos quedan todavía extremos, que hay que seguir trabajando sobre ellos, que hay que concretar más sobre ello, y por lo tanto yo creo que tiene que haber una segunda parte de este estudio, y en esa segunda parte sí que debería ir ya con un plan de acción más concreto, cómo actuar en cada uno de esos extremos que se han ido detectando en la primera fase y en el parte de la segunda fase. Por lo tanto, yo creo que ese reto está encima de la mesa, que afortunadamente la Confederación está en disposición de afrontar esa segunda parte, y lo que es más importante, se podrá tener un plan de acción concreto y claro, donde exista una hoja de ruta que el colectivo se vea claramente reflejado en cómo actuar y cómo hacer las cosas bien para que ese estigma vaya diluyéndose como un azucarillo. Por lo tanto, bienvenidos a esta vuestra casa, encantado de estar con vosotros tantas veces como me lo pidáis, y en mí tendréis siempre el director general de la Fundación 11, que está dispuesto a colaborar, y como persona siempre a vuestra